Buenos días, niños, espero se encuentren muy bien. Soy la profesora Lorena González y hoy vamos a dar inicio a una nueva clase de lenguaje y comunicación para los sextos básicos. Esta clase corresponde a el 4 y 5 de junio. Ya les dejo mi correo que es profesoralorenagonzalez@gmail.com para que me hagan llegar sus guías y sus consultas. Hoy trabajaremos estrategias de comprensión lectora y el objetivo es comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Continuamos. Estrategia de comprensión lectora. Bueno, nosotros, ustedes ya se han podido dar cuenta que el lenguaje y comunicación se trabaja mucho con distintos tipos de textos. Hay mucha lectura en nuestras clases y textos que son muchas veces bastante largos, ¿ya? Como cuentos, leyendas, mitos, poemas, distintos tipos de textos o distintos tipos de artículos, ¿ya? Em, Como nosotros vamos a trabajar y ya les he enviado bastantes textos en los cuales han tenido que leer mucho y luego han tenido que realizar una comprensión de lo que leyeron, les voy a dar algunos tips para que puedan realizar con mayor facilidad esta resolución de los textos, ¿ya? Primero, la importancia de leer. La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de los niños. Primero, desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita, aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. ¿Ya? O sea, yo al momento de leer, ya sea yo puedo leer algo que me impongan, como por ejemplo realizar las guías que tengo que leer, o a lo mejor un libro de mi interés que a mí me gusta y lo quiero leer. Esto va a hacer que yo vaya desarrollando mi lenguaje, porque a medida que yo voy leyendo, voy a ir ampliando también mi lenguaje y mi vocabulario, ¿ya? Voy a también mejorar la ortografía, porque como yo voy a ir leyendo, me voy a ir dando cuenta, perdón, cómo se escriben las palabras, ¿ya? También relaciones humanas, enriqueciendo los contactos personales. Al momento de leer, yo voy a tener mejor comunicación con las otras personas porque voy a saber desarrollarme mucho mejor, ¿ya? También voy a exponer el propio pensamiento y posibilitar las capacidades de pensar. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de leer yo voy a poder dar a conocer todo lo que yo pienso, ¿ya? Y me da la posibilidad de pensar diversos tipos de cosas. Trabajo intelectual, ya que pone en acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia. Y por eso tiene relación con el rendimiento escolar. O sea, yo si leo mucho, voy a activar toda la parte cognitiva que yo tengo, ¿ya? Y eso me va eh, a dar como resultado tener un mejor rendimiento. Aumenta el bagaje cultural, proporciona información, conocimientos. Cuando se lee, se aprende. O sea, yo al momento de leer voy a ir interiorizándome, informándome de distintos tipos de cosas, ¿ya? Porque nosotros el lenguaje tenemos distintos tipos de textos, ¿ya? Y podemos leer revistas u otras cosas de nuestro interés y eso nos va a hacer que nosotros vayamos aprendiendo. Amplía los horizontes del individuo, permitiéndole ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas a él en el tiempo o en el espacio. O sea, yo me puedo enterar de lo que pasa en otro país, en otra ciudad, de las distintas costumbres que hay en otros países, en otros lugares, ¿cierto? Yo me puedo ir informando de todo eso. Estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica. O sea, yo me van a seguir dando ganas de seguir leyendo y de seguir informándome si yo voy leyendo, porque voy a ir conociendo tantas cosas que siempre voy a querer ir leyendo para poder informarme. Despierta aficiones e intereses. O sea, yo al momento de leer voy a descubrir un mundo nuevo, muchas cosas y me va a despertar una serie de intereses que a lo mejor yo no sabía que tenía. Y también desarrolla la capacidad de juicio, de análisis, de espíritu crítico. Durante la lectura. Durante la lectura está la función en la cual nosotros vamos a procesar la información. Para esto necesitamos unos tipos de estrategia. Vamos a establecer imágenes mentales acerca de lo que lee, lugares, personajes, acciones, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que yo voy leyendo, como muchas veces los textos no nos van a traer, no van a traer imágenes,
o yo no voy a saber de qué está en el lugar en el cual se encuentran. La idea es que yo me establezca imágenes mentales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo me vaya imaginando a los personajes, me vaya imaginando los lugares en el cual se encuentran los personajes, vaya imaginando las acciones que están realizando los personajes. O sea, a medida que yo voy leyendo, tengo que tratar de abrir mi imaginación, mi mente, mi cabecita, ¿cierto? E ir imaginando lo que yo voy leyendo. Luego dice, identificar y apuntar información importante e ideas relevantes. O sea, a medida que yo voy leyendo, lo ideal sería que yo vaya anotando lo que yo considere que es importante, porque recordemos que después de que yo haga lectura de algún texto, voy a tener que responder preguntas. Entonces, lo importante es que yo vaya anotando la información relevante. Y luego dice, buscar significado de palabras que no conocemos. Nos ha ocurrido muchas veces que nosotros a lo mejor vamos a leer textos y van a haber palabras que nosotros nunca hemos escuchado, que no sabemos lo que significa y por ende eso nos va a perjudicar en nuestra lectura porque no vamos a poder a lo mejor entender de lo que están hablando. Entonces lo ideal es subrayar esa palabra, anotarla y buscar su significado. Y ahí nos vamos a dar cuenta inmediatamente que al encontrarse el significado de dicha palabra, vamos a poder comprender muchas veces el contexto de lo que se está leyendo. Después de la lectura, dice. La función después de la lectura es revisar y comprender el contenido y ampliar los conocimientos como lector. Para eso necesitamos estos tipos de estrategias. Primero, vamos a recordar los contenidos abordados y apuntados, ya, o sea, algo previo. Yo ya anoté algo, voy a ir leyendo ese apunte que yo tenía para ir recordando de qué se trataba la lectura si es que a mí se me olvidó. Eh, También es importante que podamos hacer esquemas en los cuales vayamos anotando a los personajes principales, con quienes están ligados, ¿ya? Y hacer un resumen de lo que yo leí. Por ejemplo, yo leí algo, pero el resumen yo no lo voy a sacar textual, sino que mi resumen yo lo escribo de lo que yo me acuerdo, lo escribo con mis propias palabras, ¿ya? Y luego releer el resumen que yo ya escribí. Eh, Dentro de las estrategias para poder comprender mejor la lectura, dice, localiza la idea principal. Ya para poder yo poder entender lo que estoy leyendo, debo localizar de qué se trata, cuál es la idea clave o de lo que yo estoy leyendo, cuál es la idea principal. Yo primero tengo que identificar de qué se trata el tipo de texto que yo estoy leyendo. Luego dice, identifica causa y efecto. ¿Ya? ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto en el texto? Luego dice, busca datos de apoyo. ¿Qué información leída te ayuda a entender la idea principal? Yo a lo mejor, no sé, el texto que voy a leer me va a hablar de alguna ciudad que yo no conozco y puedo buscar información acerca de esa ciudad. ¿Ya? Luego dice, piensa en el propósito del autor. ¿Para qué escribe esto el autor? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué quiere entregarnos a nosotros el autor con lo que está escribiendo? Después dice, usa pistas del contexto. ¿Qué información de la frase o el párrafo te ayuda a entender palabras que desconoces? Ya a lo mejor hay alguna frase, algún párrafo que, no sé, te entrega alguna información que tú desconoces, pero a lo mejor tú buscando vas a poder desarrollar o entender mejor lo que ahí se dice, buscando la información tal vez en un diccionario. Después dice, haz predicciones. A medida que tú vas leyendo, la idea que yo te dije es que tú fueras imaginando. O sea, hacer predicciones quiere decir, ¿qué crees que va a suceder? O sea, a medida que yo me voy interiorizando la lectura, voy a ir pensando, ¿qué va a suceder más adelante de esta lectura? ¿Qué irá a pasar con los personajes? ¿Cómo irá a terminar la historia? Para ponerle más suspenso a lo que yo estoy leyendo. Luego dice, visualiza. ¿De, de qué modo lo que describe el texto te ayuda a elaborar imágenes en tu mente? Es lo que dice, debes visualizar, imaginar lo que está ocurriendo ahí. Ya, tú a medida que vas imaginándote a los personajes, imaginando el entorno, lo que están haciendo, la lectura se torna mucho más entretenida. Después dice, diferencia entre hechos y opiniones. ¿Qué ideas son ciertas? ¿Cuáles son solo opiniones del autor? ¿Ya? Entonces yo tengo que diferenciar qué es un hecho y qué es una opinión. El hecho es lo que ocurre y la opinión es que una persona está dando la opinión de lo que ocurrió. Ya tengo que saber hacer diferencias. Y luego dice, haz inferencias. ¿Qué descubres a partir de la lectura que perdón, que el autor no dice explícitamente? Ya, inferir quiere decir que el autor muchas veces en nuestras lecturas hay información que no está explícita, ¿ya?
Eso quiere decir que hay información que es implícita, que está escondida, que yo tengo que descifrar y descubrir. Ya, entonces yo, a medida de que vaya leyendo, voy a ir descubriendo muchas veces lo que no está ahí de forma visible en mi lectura. Muchas veces a ti, en las preguntas que se realizan en las comprensiones lectoras, nos hacen inferir acerca de algo que no está explícito. Entonces yo tengo que volver a leer el texto para poder encontrarlo. ¿Ya? La idea de la comprensión lectora y de tener una buena estrategia para la comprensión lectora es que nosotros leamos más de una vez el texto, ¿ya? Y estemos concentrados. O sea, si yo estoy leyendo algo, no puedo estar, no sé, con el aparato celular, con la televisión encendida. La idea es que yo esté en un lugar tranquilo en el cual yo pueda ir desarrollando todo lo que aquí se me plantea para poder tener una mejor comprensión lectora y poder realizar las respuestas de estas comprensiones lectoras de manera más fluida, más clara, más sencilla. Si yo no entiendo algo, niños, si usted no entiende algo, alguna palabra, o sea, lo esencial es buscarla en el diccionario. ¿Ya? Si yo no tengo un diccionario tal vez en mi casa, tengo acceso a lo mejor a buscar en mi celular, escribo la palabra, ¿cierto? Y me va a aparecer inmediatamente el significado de la palabra. ¿Ya? Así es que es muy importante darse tiempo para leer, hacerlo con calma. Muchas veces los textos son muy largos y a lo mejor uno tan solo al ver el texto dice, hoy son 3 hojas de lectura. Yo ahí inmediatamente me desmotivo, ¿ya? Sin saber siquiera de qué se trata la lectura. Como muchas veces estas guías de trabajo son impuestas, obligadas, la idea es que ustedes tomen el gusto por la lectura y que comiencen a tomar el gusto por la lectura con textos breves, con lecturas que a ustedes les gusten, ¿ya? Para poder realizar eh, estas actividades, o sea, tenemos ya en la guía número 18 que es de comprensión lectora. En nuestra guía número 18, acá tenemos las instrucciones y las actividades. Van a leer el texto que se llama Después de 20 años y van a responder. Ahí van a poder leer el segundo texto que es El nido de jilgueros y que también van a responder las preguntas. Ahí van a poder aplicar las estrategias de comprensión lectora que les van a servir no solamente eh, para lenguaje, sino que les sirven para historia, para ciencias, para distintas asignaturas en las cuales se aplican textos en los cuales nos informan algo. Pero lo importante es que siempre estén concentrados en la lectura. Espero que estos tips de estrategias de comprensión lectora les hayan servido porque vamos a trabajar con muchos textos. ¿Ya? Traten de ir haciendo lectura de revistas, de cómics, de cosas que a ustedes les gusten para que vayan tomando el gusto por leer. Van a mejorar su escritura, su ortografía, van a ampliar su conocimiento, van a saber muchas cosas más. Y se pueden dar cuenta de que es bastante entretenido leer, niños, si uno abre su imaginación y va imaginando todo lo que ocurre dentro de la lectura. Es muy entretenido, hagan la prueba, ¿ya? Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase.